Buenas noches, bienvenidos al micrófono abierto. Como prometimos la semana pasada, hoy vamos a tratar el polémico tema de la subida de cuotas del Polideportivo de Artalecu. Así que esperemos que lo que saquemos aquí en conclusión pues, sirva de algo a todos los que os estéis viendo. Sayora, buenas noches, Gabón. Buenas noches, Ramón. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal la experiencia del otro día? Muy bien, muy buena, la verdad. ¿Sí? ¿Hoy estamos más tranquilos? Hoy estamos más tranquilas. Bueno, habíamos invitado a la concejala de Cultura y presidenta del Patronato de Deportes, Belén Sierra, pero por motivos de agenda no ha podido venir. De todas maneras, vamos a ir con el patrocinio de debate y ya nos metemos en materia. McDonald's patrocina el debate. Estamos con nuestros colaboradores de siempre. Se han incorporado dos personas que, bueno, que como veis, hacen deporte. Practican. Tú también hago deporte, pero yo soy más de verlo, ¿no? O sea, esperemos que la experiencia sea buena, sea positiva, que repitáis. Y como no está la Belén Sierra, que es la persona que lleva el tema, nos ha dejado un mensaje en nuestro espacio. ¿Y tú qué opinas? Hemos ido a la calle y hemos preguntado a Belén. Adentro del patrocinio. Desatascos Narru patrocina esta sección. Bueno, bien, ¿tú qué opinas? Hemos salido a la calle, pero más que a la calle hemos venido a un despacho. Nos encontramos con Belén Sierra, que es la concejala de Cultura y la presidenta del Patronato de Deportes, y vamos a intentar que quede bien claro, porque hay muchos rumores, la gente comenta, y al fin y al cabo los rumores no sirven para basarse en datos reales. Por eso hemos decidido acercarnos a la persona que mejor nos puede explicar qué está pasando con el tema del polideportivo, con la subida de precios, con el tema de los abonos. Así que, Belén, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué está pasando con el tema de los abonos y el tema del polideportivo? Bueno, a ver si lo podemos explicar brevemente y que todo el mundo entienda bien las cosas. En los últimos meses del año 2011 fueron varias las empresas que vienen prestando sus servicios tanto en el Polideportivo de Azken Portu como en el de Artalecu, que presentaron por escrito su renuncia a partir de 1 de enero de 2012 a seguir prestando esos servicios, porque alegaban que el 1 de enero de 2012 entraba en vigor un nuevo convenio laboral a nivel de la provincia de Guipúzcoa, y con los contratos que tenían firmados con el ayuntamiento alegaban que los números no les daban, porque a partir de 2012 iban a suponer incrementos en los costes de personal. Bueno, cuando se produce una renuncia de algún contrato administrativo, la Administración tiene la obligación de sacar unos nuevos pliegos si quiere seguir prestando el servicio, y así lo hicimos. Teníamos la obligación de elaborar unos nuevos pliegos, y en estos pliegos, por un lado, se estimó el coste o el incremento de coste que iba a tener este capítulo de personal para las nuevas empresas. Eso, es decir, hay un convenio que está aprobado en el Boletín Oficial de Guipúzcoa y la Administración tiene que cumplirlo. Bueno, por un lado se estudia económicamente estos costes, y por otro lado había una cuestión que se venía arrastrando desde hacía tiempo. O sea, podemos decir que los motivos son dos, básicamente. Uno, la entrada del nuevo convenio, y dos, se trata de ajustar a los usuarios el coste real de los servicios, ni más ni menos. ¿Por qué? Los datos son muy claros. A día de hoy, Artalecu tiene unas facturaciones mensuales que rondan los 125.000 euros. Así, en grandes cifras, os puedo adelantar que, por ejemplo, la empresa de control de accesos y mantenimiento nos cuesta al mes 33.000 euros, los monitores de los cursos de natación y socorrista 22.000, los monitores de las actividades de sala, como gimnasia, pilates, aeróbic, en torno a 16.500, la limpieza 15.000, la electricidad 14.000, el gas 10.000. La suma de todos estos conceptos que mensualmente hay que pagar, estas facturas a las empresas, rondan 125.000 euros. Pues sale pérdidas al ayuntamiento. Es decir, efectivamente, 125.000 euros al mes, al año, multiplicando por 12 meses, son 1,5 millones de euros. Ingresos que nos generan los usuarios y los abonados, en torno a 1 millón. Hablo en cifras redondas, para no liarnos. O sea, la pérdida que viene arrastrando el ayuntamiento son de 500.000 euros. Efectivamente. Todos los años hay una diferencia entre lo que realmente pagan los usuarios y lo que realmente cuestan las cosas, de 500.000 euros. ¿Cómo se asume? El ayuntamiento hace una transferencia anualmente de en torno a 500.000 euros para paliar ese déficit que produce. Bueno, entonces, ante esta circunstancia y ante la actual coyuntura económica también, porque podríamos decir que hasta ahora el ayuntamiento lo que venía haciendo era bonificar a todos los usuarios de Artalecu.
Es decir, pago una parte, la diferencia de lo que no pagan ellos. Bueno, cosa que, por ejemplo, no pasa en Azken Portu. En Azken Portu, el usuario, con su abono, cubre íntegramente el coste del servicio. Y eso es lo que de alguna manera estamos intentando hacer aquí, es decir, que el usuario pague lo que cuestan las cosas. Pero Azken Portu lleva una gestión de una empresa, que creo que es Bidasoa 21, y Artaleku no. Entonces, lo que ha pasado ahora es que sale a subasta lo que tú has dicho, la limpieza, los monitores, todo este tipo de gastos que tiene el polideportivo, y solamente se presenta Bidasoa 21, que va a ser la empresa que, digamos, administraría los dos polideportivos. Por lo tanto, la subida de abonos va porque Bidasoa 21 como empresa tiene unos gastos, entonces el ayuntamiento está al margen de esa subida. Bueno, vamos a ver, el hecho de que lo gestione una empresa o lo gestione el ayuntamiento en principio tampoco tiene diferencia, es decir, los costes son los que son mensualmente, a tantos euros. No digo porque hora. al coger los Bidasoa 21, Bidasoa 21 no va a tener las pérdidas del ayuntamiento, entonces va a decir, mira, yo lo cojo, pero lo gestiono yo para no perder. Porque si perdería ese $500,000 de euros que pierde el ayuntamiento, pues no sería rentable, es lo que te quiero decir. Efectivamente, la diferencia a día de hoy está en que el usuario de Azken Portu paga lo que cuesta el servicio y al de Artaleku se le subvenciona desde el ayuntamiento todos los años. Esa es una diferencia que de alguna manera, bueno, pues queremos evitar. Entendemos que en la actual coyuntura económica del ayuntamiento el hecho de que todos los años haya que transferir $500,000 de euros, teniendo en cuenta más cuál es el precio de Artaleku, que realmente es un precio de 10 euros mensuales, que para que os hagáis una idea, el que viene a nadar todos los días, nada, hace uso de la sauna, del jacuzzi, se ducha, le cuesta 35 céntimos de euro al día. Entonces, de ahí viene principalmente la decisión tomada, de imputar al usuario el coste real del servicio, ni más o menos, lo que ya se viene pagando con esa diferencia por parte del ayuntamiento, que lo asuma el usuario. O sea, que el usuario lo entiende, que de pagar 10 euros, ahora va a pagar 18,20, es casi una subida de un 100%. Entonces el usuario igual no entiende por qué no se ha ido haciendo una subida paulatina de las tarifas. Sí, efectivamente, yo tengo la suerte de poder compartir a diario con muchos usuarios que están pasando por aquí para precisamente informarse de la situación. Y es la primera de las cuestiones que plantean, decir, bueno, llegan a entender realmente cuáles son los números, cuáles son los gastos que tiene que afrontar Artaleku y cuál es lo que están pagando ellos, y entienden perfectamente, pero sí que es verdad que plantean, bueno, ¿esto no se podía haber hecho de manera progresiva? Pues efectivamente, este intento se hizo por parte del equipo de gobierno. En el pleno de octubre del 2008, el equipo de gobierno planteaba una subida en concreto para las tasas de Artaleku superior al del resto de servicios. ¿Por qué? Porque por un lado veíamos ya cuál era el déficit que se producía anualmente, y segundo, porque era voluntad poder equiparar las tarifas de ambos polideportivos, pero entendíamos que para eso había que hacer una serie de inversiones y reformas en Artaleku, porque era comparar una instalación Azken Portu que estaba recién inaugurada con otra que tiene ya cierta edad, que ha dado su servicio, pero que en definitiva había que reformarla y había que renovarla, y eso se ha hecho. En estos últimos años se han invertido cerca de 900.000 euros aquí en Artaleku, con reformas sobre todo que han afectado a los servicios de los usuarios, es decir, se ha creado una nueva sala para spinning, se han comprado bicicletas de última generación para spinning, se ha renovado íntegramente la sala de fitness, los usuarios además la catalogan como muy buena, hablan de ella muy bien, pero claro, la inversión de la maquinaria que se ha hecho ha tenido un coste importante. Se ha renovado todo el suelo de piscina por seguridad de los usuarios, que también era una demanda que teníamos, se han hecho inversiones en trinquete, en frontón, se ha renovado la pista polivalente, las gradas, es decir, en Artaleku se han hecho reformas cercanas a los 900.000 euros, y es más, en 2012 hay previsto también que se sigan haciendo reformas en Artaleku. En concreto hay prevista una inversión de 150.000 euros para ir reformando la cubierta, bueno, pues fruto del mantenimiento y fruto del paso de los años. Con aquel objetivo, en el pleno de octubre de 2008 propusimos un incremento superior al resto de tasas para ir poco a poco haciendo que convergieran los dos polideportivos. Bueno, los grupos de la oposición en aquel entonces consideraron que la subida no tenía que ser por encima del IPC, tal y como proponía el equipo de gobierno, y que solamente tenía que ser el IPC. Corresponderá a los grupos de la oposición dar una respuesta o una justificación. ¿Sabían esos grupos que se estaban asumiendo unas pérdidas de $500,000 de euros? Sí, y a los grupos se les explica en el debate del Pleno, también se les explica que se quiere realizar unas inversiones, y ellos consideran que no tiene que ser así. Yo respeto muy mucho la decisión tomada,
Pero claro, ahora cuando se nos pide que por qué no se ha hecho progresivo, entiendo que tendrán que ser otros los que den la respuesta de por qué no quisieron que fuera progresivo. Entonces, para que nuestros telespectadores se hagan una idea, con el bono del polideportivo van a poder acudir a los dos polideportivos exactamente igual, sin tener que pagar ninguna diferencia, porque va a ser un bono único. Efectivamente. Perdona, la pregunta es, teniendo en cuenta que el Ascamportu tiene instalaciones más modernas, tiene otro tipo de servicios, ¿no piensas que va gente que va a poder abusar más del otro y dejar a Teleco un poquito al margen? Y que el usuario que en su día ha estado pagando más va a decir, oye, a mí ahora no me está viniendo una gente que viene a otro polideportivo. ¿No puede haber ahí un agravio comparativo? Mira, yo creo que no, por una sencilla razón. Digamos que cada instalación dispone de su instalación estrella. Yo creo que es evidente que, por ejemplo, en Ascamportu la piscina, bueno, pues el hecho de que dispone de más calles, el hecho de que se dispone de un spa más completo, puede ser en Ascamportu lo que más se usa o lo más demandado, y sin embargo, en el caso de Artaleku, la estrella sin duda alguna es la sala fitness, precisamente por esa renovación que se ha cometido en estos años, por esa renovación integral de maquinaria de última generación, y bueno, que el usuario además valora muy positivamente. Yo creo que cada una de las instalaciones dispone, digamos, de cuestiones más principales, y bueno, yo creo que al final cada usuario, se trata de que cada uno utilice pues según lo que más le pueda interesar, porque aquí es a la carta, a uno le puede interesar más nadar, a otro le puede interesar más la sala fitness, otro va a poder jugar aquí al trinquete, otro al squash. Se trata de que cada usuario haga uso de lo que más le interese. El abono, ahora creo que hay un abono mensual o trimestral, familiar. A partir de ahora ese abono va a desaparecer y se va a tener que pagar de manera individual, o también va a haber abonos familiares. Hemos optado por la fórmula que ya viene funcionando en Ascamportu, bueno, y en otros polideportivos cercanos también funciona esta fórmula. Es decir, cuando los dos padres, los adultos, sean abonados los dos, en este caso los niños hasta 12 años, es totalmente gratuito. Vale, ya la última pregunta que te quería hacer. Estamos hablando de deporte, de fitness, vamos a ir un poquito al aire libre, ¿no? A mí me dicen que bueno, que en Ascamportu tiene su polideportivo, en Irún tienen el suyo, y los de Anaga que están un poquito como al margen, ¿no? ¿Se tiene pensado hacer alguna zona así de deporte, aunque sea al aire libre, tipo como se ha hecho en el Pinar, sí, con algunas pistas de estas de hierba artificial, unas canastas de... Hay previsión en este mandato de dos nuevas instalaciones de ese formato, visto además el éxito que han tenido las que hasta ahora se han hecho, en concreto la del Pinar y la de la Cheta. Son instalaciones que en su formato están dando un uso muy importante, y en concreto hay previsión de que en los próximos años, en este mandato, se puedan acometer ese mismo tipo de instalaciones, una en Arbes y otra en Puyana. Esos son los planteamientos a más corto plazo. Y sí que es verdad que luego dentro del plan de San Miguel Anaca está prevista una zona deportiva dentro de todo ese ámbito, pero que habrá que definir un poco en qué consistirá o qué parámetros va a tener. Belén, muchas gracias. A vosotros espero que las explicaciones de Belén os hayan servido, porque creo que más claras no pueden ser. Así que dejaros de rumores, dejaros del boca a boca y hacer caso a las personas que entienden. No es mi caso, sino el de Belén. Gracias, y espero que os haya servido pues para que una vez por todas en Irún un poquito se hagan idea de lo que está pasando con el polideportivo. Sí, efectivamente, espero que haya sido útil, y en todo caso decir a los usuarios o a los abonados que estamos a su disposición para de primera mano poder dar las explicaciones que consideren oportunas, porque así lo estamos haciendo en los últimos días y en las últimas semanas, y la verdad es que cuando a la gente le explicas las cosas y la gente quiere entenderlas, no hay ningún problema. Bueno, pues hasta aquí la sección de ¿tú qué opinas? Y hoy ha opinado Belén. Desatascos Narru patrocina esta sección. Bueno, pues estas han sido las declaraciones de Belén Sierra, concejala de Cultura y presidenta del Patronato de Deportes, y es lo que hay, es la versión, digamos, testimonial del ayuntamiento. ¿Estáis a favor o en contra de que se suban las cuotas del polideportivo? Totalmente. A ver, yo estoy en contra. ¿Hay alguien que está a favor? Sí, yo. Vale, pues entonces ya tenemos opiniones enfrentadas, así que... Bien, yo más que no estoy en contra de que haya una subida, quiero decir, porque eso es normal, o sea, tiene que haber subidas. Lo que creo que no son las formas, o sea, no puedes hacer, en una bono familiar va a haber una subida hasta de un 344%, eso es una barbaridad. Quiero decir, que entiendo que haya habido pérdidas en el Ayuntamiento de Irún porque se ha gestionado mal por la oposición o por quien quiera que sea, que me da exactamente igual, pero sí que es cierto que estamos pagando, digamos, los usuarios el pato de lo que han hecho mal en el ayuntamiento. O sea, yo no puedo pretender que durante un montón de años estemos pagando una cantidad
sí que para algunos municipios risoria, porque es verdad que pagamos muy poco al mes de polideportivo y son muchas instalaciones, pero me parece súper mal que ahora de repente, porque se han dado cuenta que estamos perdiendo dinero, ahora de repente pegamos una subida increíble, pues porque al final va a perder usuarios. Pero también es cierto, Ainhoa, que hasta ahora el ciudadano de Irún, que no está apuntado a ningún polideportivo, está pagando de las arcas municipales la mitad del abono de los que van a Artalecu. Sí, bueno, yo no. Sí, que yo entiendo que haya que subir, que no te digo que no, que hay pérdidas en ayuntamiento y que todo está muy bien. Pero nos hemos tenido que dar cuenta ahora y ahora es cuando decidimos hacer, Ramón, que no estamos hablando de una subida de un 10. O sea, que tenemos aquí datos en los que hay municipios de todas las partes de por aquí, San Sebastián, Escoicha, Oñati, Arrasate, Lazcao, y lo máximo que ha subido, que es Lezo, es un 14%. Estamos hablando de que en el Ayuntamiento de Irún, o sea, el abono individual va a subir entre un 70 y un 90%. Y el familiar depende de la edad del hijo, o sea, que es hasta 16 años, hasta un 344. ¿Sabes la subida que estamos hablando? O sea, es que no es normal. O sea, esto es una locura para cualquier usuario. ¿Tú crees que debería de ser una subida más moderada, verdad? Creo que debería haber subido otros años más dinero equitativamente, poco a poco, ir subiendo, para que más o menos, pues eso compensaría lo que estamos. Pero es que es cierto que también hay un montón de gente en el Irún que está pagando un polideportivo que no está utilizando. O sea, creo que las instalaciones realmente no necesitan esas subidas. Porque realmente, si van a haber esas subidas, también tendrá que haber una equiparación de instalaciones, higiene, etc., porque Artalecu deja mucho que desear. Entonces, de todas formas, yo pienso también que eso estaría muy bonito también, porque lo podríamos plantear que esta crisis mundial también nos ha venido de golpe y hubiera sido mejor que hubiera venido una crisis progresiva, poquito a poquito. Yo lo miro desde el siguiente punto de vista. La realidad, entiendo que puede haber una pérdida de varios años, de bastante dinero, que lo han tenido que pagar absolutamente todos, vayan o no vayan al gimnasio, y han tomado una decisión de que una empresa sale a publicar subasta y se lo queda, y de repente ha hecho números y ha hecho un planteamiento. Y a partir de ahí es lo que hay. Por eso progresivamente las subidas no pueden ser. Porque no hablamos de las pérdidas que no ha ido pagando. O sea, y después la realidad, que estamos en el 2012. Pagar 10 euros al mes, es que eso es irreal. Significa que el resto alguien lo está pagando. Entonces, yo creo que no se trata solo de protestar por protestar o una crítica, sino que ser consecuentes y realistas, pienso. No se trata... comentaba Ainhoa que Irún es la subida más grande de todas, pero ¿sobre qué base? Claro, porque Lezo sube un 14, Escolleza sube un 17, pero ¿sobre qué? Sobre 15, sobre 17, pero es que Irún sube un 100% sobre 10. Y si os fijáis, los datos que habéis dado no tienen nada que ver el porcentaje de subida a lo que pagan de cuota, porque Artalecu era el polideportivo más caro de todo Euskadi. Bien. O sea, no me vale decir que ha subido un 14%, porque dice, ha subido un 14%, pero pagaban 50. No, ha subido un 14%, pero pagaban 17. Y no sube un tanto por ciento bestial, pero porque pagan 10. Por lo tanto, la subida entre uno y otro lo que hacen es compensar las tarifas. Ramón, pero vamos a ver, lo que no se puede hacer es que tengas un polideportivo abierto hace, pues, como en algunos casos, como el CEL de Artalecu, que llevará que 20, 30... 24 años. Y que de repente... y que de repente te des cuenta, o sea que la gestión está mal. Luego, hablando de las gestiones, que si la gestión está mal y siempre echamos la culpa a la oposición. Yo, perdona que te diga, si una gestión está mal, la tiene la culpa la oposición y el que no es la oposición. Porque si yo mi casa la gestiono yo junto con otra persona y esa persona me lo está gestionando mal, o yo soy ciego, soy tonto, o a mí me interesa. ¿Vale? Entonces, partiendo de ahí. Luego, en caso de que, bueno, hay crisis, la crisis mundial, o sea, es que a veces se ponen ejemplos, para mi punto de vista, también se veía venir, ¿vale? Porque se estaba viendo y no se hizo nada. Aquí pasa exactamente lo mismo con lo que es el polideportivo. Si estás viendo que estás teniendo pérdidas, lo que no puedes esperar es 22 años, 24 años o 10 años y de repente meter una subida una subida que lo que es el usuario o lo que es el ciudadano no lo tiene ni tan siquiera en su sueldo. ¿Vale? Porque a mí si me subes el sueldo un 344%, pues oye, mira, ole. Pero yo no puedo hacer frente, yo soy socia del polideportivo, porque yo no puedo hacer frente a eso, yo tengo que ir reduciendo gastos. Y mira, pues para correr me pongo el chándal y salgo a correr a la calle y sale más barato. ¿Que sigo pagando? Evidentemente mis impuestos, pero también pago la carretera y también pago los carriles de bicicleta y no tengo bicicleta. O sea, hay cosas que se tienen que ir pagando para lo que es que la ciudad vaya mejorando, ¿vale? Pero en cuestión de subidas yo sigo diciendo lo mismo. Si era muy barato, lo que tienes que hacer es sube un año, sube dos, sube el tercero, sube al cuarto, pero no de repente, pues lo que estaba diciendo Ainhoa, o sea, un 344. ¿Tú sabes lo que supone eso al año?
Sí, pero yo lo que me planteo es por qué ha habido esa subida. Esa subida es porque hasta ahora lo gestionaba el ayuntamiento y como ya no se lo ha dado a una empresa, esa empresa es el precio que ha puesto. ¿Pero qué pasa? ¿Que el ayuntamiento es más tonto que la empresa? No, pero lo que te quiero decir yo, y entonces, en vez de criticar, ¿qué soluciones? No, yo critico. No, la empresa tiene que asumir, la empresa que se lo ha quedado. Sí, pero yo estoy criticando. Yo critico al ayuntamiento. No ha sabido gestionar algo que era suyo y de su competencia. Eso para empezar. Y tiene que venir una empresa de fuera, ajena al ayuntamiento, para gestionar lo que no sabe hacer un ayuntamiento. Entonces, ¿para qué tenemos a el alcalde y los demás? Los que han sido concejales a lo largo de todo este tiempo, ¿qué es lo que han estado haciendo? ¿Gestionando mal? Bueno, pues entonces tengo derecho a quejarme, porque a mí me privan de poder ser socia de algo que a mí me gustaba. Y lo que menos se puede hacer es subir y luego encima no mejorar las instalaciones. ¿Vale? Ale, mira, ahora hay un agrario comparativo entre los socios de Artalecu y de Acción Portu. A partir de ahora, con la equiparación de abonos, tú puedes ir con el mismo abono a los dos polideportivos. Tú como deportista es un beneficio. Yo, de hecho, Rafa y yo nos íbamos a apuntar a los dos polideportivos porque, de hecho, depende de qué actividad vayas a hacer, está mejor un polideportivo que otro. En cuanto a la mejora, no estoy de acuerdo porque yo he sido usuaria del polideportivo hace años y las instalaciones daban pena y ahora son las mejores que hay. Y te puedo decir a nivel de Guipúzcoa. Yo he estado en muchos gimnasios privados y no le llegan ni de cerca a las instalaciones del polideportivo. En cuanto a limpieza, sí que deja mucho que desear. En cuanto a monitores, pues también la profesionalidad deja un poquito de algunos que desear. Pero en cuanto a instalaciones, ha invertido mucho dinero y me parece que la cuota que pagamos anual o mensual o como quieras decirlo es irrisoria. O sea, a mí me parece que igual. Aparte, que no me parece lógico que un polideportivo pague una cuota y el otro otra cuando son de la misma ciudad. Yo creo que debería haber una unificación. Igual no haber subido tanto y haber equiparado los dos polideportivos un poquito para que los usuarios puedan asistir a ambos, ¿no? En cuanto a la diferencia de subida de precio que habláis, Ainhoa nos ha dado el dato que el incremento de la cuota de Artalecu va a ser un 300 y pico %. Bueno, para empezar, el polideportivo de Azken Portu no oferta el abono familiar. Entonces, no sé, si eres un miembro del padre o la madre socio, tienes un tipo de descuento. Si son los dos socios, tienes otro tipo de descuento. Ahora, si son el padre y la madre socios, los niños van gratis. No, perdona. A partir del segundo trimestre va a ser así. ¿A partir del segundo semestre? Sí, a partir de que se haga la equiparación de tarifas. Bien, Ramón, entonces yo pregunto una cosa. ¿La información que se ha dado al usuario en Artalecu es mentira entonces? Yo tengo la información sacada del Artalecu y te aseguro que a mí me pone que el abono, lo que viene siendo a partir de la subida, porque ahora mismo no hay subida, o sea, este primer trimestre no ha habido subida, quiero decirte, pero a partir del siguiente, una familia con los dos padres abonados y hijos mayores de 16 años, antes pagarían entre 216 y 240, ¿vale? Y ahora van a pagar entre 864 y 960. Yo te he dicho niños, niños. Me da lo mismo, bien, vale, te voy a poner otro ejemplo, venga. Pero los padres... Vale, una familia con dos padres abonados y con hijos menores de 13 años, ¿te parece? Ese. Vale, pues antes pagabas de 216 a 240. Ahora van a pagar de 432 a 480. Sí, pero porque esto es la información que da el ayuntamiento. Los padres, pero los niños van gratis. Hombre, gratis relativamente, a mí me está subiendo el doble. Yo estoy pagando el doble que el año pasado. Gratis no va. Yo os pongo el ejemplo que comentabas antes, que aquí sube un porcentaje y en otros municipios pues sube menos porcentaje porque igual tienen otra tarifa. El abono familiar de la Quirol Txartela de Donosti, para familias de 4 miembros son 297 euros al año. A partir del quinto miembro se reduce a 252. La Quirol Txartela te permite utilizar, no sé si son 18 polideportivos de Donosti, todas las instalaciones que aquí también ofertan, piscina, fitness. Entonces, la subida que tú justificabas, que igual en base a otros municipios pues era más considerable, lo siento, pero no. También te da más alternativas en cuanto a los bonos para personas mayores. Tienes diferencia de si tienes más de 65 años, si tienes más de 65 años y además tienes, lo llaman familiar 65 plus. O sea, si tú tienes en tu domicilio una persona mayor de 65 años, también tienes ese beneficio. Entonces, no. Y el abono de un adulto con la Quirol Txartela son 171 euros al año. Y en el polideportivo de Artalecu son 131,
mientras que en el Azken Portu son 219 euros. Sigue siendo Azken Portu más caro que Donosti. Eso es, dos cositas. Primero, darle la razón a Ainhoa y a Patricia que por qué tenemos que pagar los ciudadanos la mala gestión o la incompetencia de este ayuntamiento, que lo paguen ellos. Y decirle a Anne que el tema de equiparar precios, eso es la moto que nos han vendido. ¿Por qué no equiparan los sueldos del funcionario que menos cobra al que más cobra del ayuntamiento? Ya puestos a equiparar todo, ¿no? O sea, eso es la moto que nos han vendido para igualar precios. Mentira puta. Incompetencia. Y segundo, segundo, decirle a Belén si no has venido por problemas de agenda o no te has atrevido. Un saludo. No, yo voy a hablar por Belén. Belén no ha podido venir porque está en Madrid por motivos profesionales. No es porque no hayas atrevido. Bueno, vamos a la publicidad, así le llamo a Belén y le voy a preguntar por qué no ha venido, ¿vale? Ahora volvemos.